Hola amigos, ¿cómo andan? Nuevamente vamos a hacer unas lecturas de prueba de tarot evolutivo, consultas ejemplo, ver posibilidades de respuesta, con temáticas o situaciones que en algún momento de la vida nos puede tocar o son habituales, son comunes muchas. Voy a preguntar al tarot, ¿cómo puedo ser más organizado? ¿Cómo puedo ser más organizado? Quizás haya muchos tipos de orden. Quizás el más útil o necesario puede ser el de la vida práctica, en la vida material quizás. Pero después hay muchos órdenes que se nos escapan y que no podemos influir mucho. Es el orden de las leyes del universo que tanto no conocemos, o tanto no podemos acceder con nuestra limitada mente. Entonces, ¿cómo tener un equilibrio entre qué consideramos que es ser organizado, mucho o poco, ¿no? Un exceso de organización puede ser un exceso de control y a veces puede ser un exceso de estrés. ¿En dónde será más vital ser organizado y en dónde será más desvitalizante soltar el control y fluir? Vamos a preguntar, ¿cómo puedo ser más organizado? Voy a sacar 3 cartas en un principio. Tres cartas. Arcano 13, el arcano sin nombre, la emperatriz y el 2 de espadas. Tenemos casualmente 2 arcanos mayores primero, y están mirando hacia la derecha. Están mirando hacia estas 2 espadas que están unidas. Quizás la energía de las 2 cartas se están uniendo acá, en este cruce. Se están haciendo uno, ya que también estas 2 cartas a veces simbolizan 2 mismos aspectos, 2 complementos de un mismo elemento. El 3 y el 13, un aspecto más del consciente, del aspecto consciente, y más del inconsciente, más difícil de acceder. Un aspecto de una explosión creativa, de una explosión maternal, de una capacidad del disfrute, de una capacidad de saber conducirse de un modo quizás espontáneo, con poco control quizás, y una capacidad de empezar a elegir, de empezar a diseccionar, de empezar a ser el escultor que empieza a elegir dónde hay sobrantes, empezar a ser el escultor de la propia vida, ¿no? Cómo empezar a darme una nueva forma, la que necesito.
quizás haya que soltar algunas formas y empezar nuevamente a saber volver a cero, ¿no? Cómo transformarme a mí mismo, cómo hacerme consciente que hay aspectos quizás estancados en mí que necesitan ser modificados, de los que necesito desidentificarme. Si me apego mucho a placeres o a personas o a fanatismos, me vuelvo más inconsciente y esos aspectos van a manejar mi vida. Entonces, todas mis vestimentas van a ser solo una forma y no algo que me lleven a estar más en mi ser. Entonces, tengo que animar a desnudarme, a despojarme de todo para ver cuál es el camino que necesito, cuál es la huerta que necesitaré hacer, qué frutos, qué hierbas, qué alimentos son los que me nutren a mí. Entonces, si aquí unimos estas dos energías, pueden ser dos polaridades que se entrecruzan para generar una fertilidad latente que está oculta quizás, como esta flor que está un poco oculta, pero están haciendo de esta forma oval, quieren que estas espadas no estén tan filosas para poder salir. Entonces, ¿cómo uno todo esto a la consulta? ¿Cómo puedo ser más organizado? Y a veces primero es darme un orden a mí mismo de esta carta. Un orden a mí mismo es ser más consciente de qué estoy haciendo con mi vida, cómo estoy eligiendo vivir, hacia dónde estoy mirando. ¿Es una mirada obsesiva? ¿Es una mirada de un control que nos aferramos demasiado? ¿O es una mirada permeable, flexible, dispuesta a transmutar ante las sorpresas que la vida nos proponga? ¿Me aferro a alguna zona de confort con exceso? Porque podría ser organizado también desde un desequilibrio de no querer soltar algo. O quizás ser poco organizado podría ser aferrarme a las comodidades que me ha dotado un lugar de privilegio. Si soy una emperatriz, por ejemplo, me aferro a mi trono, entonces los demás tienen que servirme. Entonces me preocupo, me descuido quizás, porque hay todo un sistema que me va a ayudar. Entonces no me integro a mí mismo en profundidad. Aquí hay como una organización interior, una búsqueda interior para ver qué es y cómo necesito organizarme. Quizás el modo en que necesite ser más organizado no es el de una creencia o el de un sistema, es el que puede sintonizar o sincronizarse con mis tiempos para estar presente y en armonía y a la vez estar organizado. Que no sea un peso, ¿no? Ser organizado, que no sea un estrés ser organizado, que no sea una responsabilidad desmedida ser organizado. Aquí los elementos en el suelo están desorganizados, pero son elementos que se van a organizar solos, quizás.
Son elementos que se van a organizar solo a partir de ver en dónde ponemos foco y en dónde dejamos más de lado, ¿no? Aquí hay una organización, podría decirse, pero muy simétrica. Es como una carta que se puede seccionar al medio y es prácticamente igual de lado a lado. Quizás la organización más orgánica que necesitemos no tiene que ser simétrica. A veces la simetría es una gran exigencia, es una tendencia a la perfección. Entonces, desde ese punto de vista, una autoexigencia muy grande puede organizarnos en el plano de la forma, de lo que vemos externamente, pero nos desorganiza o nos puede caotizar en nuestra paz interior, porque nos podremos convertir en una maquinaria, en un humano que busca 100% efectividad, en un humano que va a dar más de lo que puede para respetar una forma y se deja de sentir qué pasa interiormente. Entonces, también podemos ver en esta carta el equilibrio de yin y yang, las dos polaridades. Cómo poder ser organizados desde dos polos opuestos. Cómo encontrar el punto medio. Cómo saber equilibrar una organización o ser organizados y poder llevarlo de una forma amena, sin que nos lleve al desequilibrio, esa forma de buscar el orden, ¿no? Por organizar es buscar un orden. Sabemos que si nos entregamos a un desorden total, nos va a ser difícil vincularnos con los demás, ya con nosotros mismos también. Es una posibilidad, ¿no? Y también es un descuido de nuestra conciencia y podría ser también descuidarnos en la salud, ya que la salud no es solo la salud física, es la salud psicológica, emocional, creativa. Entonces, no me atrevería a decir cómo puedo ser más organizado. Quizás tendremos que descubrir en cada uno de nosotros de qué forma podemos ser organizados en lo más indispensable que puede necesitar cierto orden y cómo saber soltar el control también y entregarnos a la libertad. Un exceso de orden es restringir la libertad también. Vemos cómo hay una diagonal parecida que se traza entre estos elementos alargados, ¿no? El arcano 13 está limpiando, está desinfectando, está dejando de lado lo que ha notado que lo desorganiza. Y la emperatriz quizás está viendo si no se está entregando demasiado a un orden simbólico y cuál es el orden que ella necesita. Quizás no está viendo, quizás está en un orden heredado, en una organización heredada, y por ahí no es la que necesita ella. Está accediendo demasiado a entregar su conciencia a ideales, limitando así la posibilidad de descubrir cuál es su conciencia personal individual que necesita, cuál sintoniza, cuál es la pasión que la vitaliza a ella realmente. Y los dos personajes miran hacia adelante, quieren avanzar,
necesitarán encontrar su orden y su organización para poder avanzar bien o de una forma con cierto equilibrio. Y aquí vemos, después de tener dos elementos muy rectos, dos elementos muy curvos, vemos menos rigidez quizás en esta carta. Vemos una gran fertilidad, algo que se incubó y que tiene que nacer. Quizás sea pacificar aspectos de la mente que necesitan una pausa para encontrar un nuevo orden, un silencio para encontrar un nuevo orden, un vacío para reconocer que hay un relleno que quiere emerger y que no es a voluntad. Que es quizás el orden natural de la biología del planeta, que tiene reglas que son orgánicas y que no las podemos decidir, solo podemos sintonizarlas y ver cómo pueden hacerse llevaderas con la vida de los humanos, con la vida de las sociedades. Cómo sincronizar el orden de lo que es vivir en una sociedad con el orden planetario, con el orden cósmico. ¿Cómo podríamos hacer eso? Muchas gracias.